Amén. Muy bien, hoy yo voy a hacer una frase mía, pero no es mía. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Alcen sus Biblias, digan, esta es la palabra de Dios y la vamos a leer juntos. Esta frase la decía un pastor llamado Chuck Smith. Me encanta la historia, inclusive le han hecho película ahora, porque vamos a estar hablando de poder predicar el evangelio en medio de la oposición. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han desanimado cuando han querido llevar el evangelio a la vida de un familiar, de algún amigo, o cuando a nosotros nos empezaron a predicar y nosotros rechazábamos el evangelio. Y eso puede traer cierto desánimo, pero hoy a través de la escritura descubriremos que sin importar la oposición que se levante, que sin importar el rechazo que podamos sufrir, Jesús va a seguir salvando. En cierta ocasión, este pastor que les decía, Chuck Smith, en los años 60, 70, un movimiento hippie, él pastoreaba una iglesia donde se reunían hermanos comunes, siempre bien vestidos, vidas intachables. Pero en cierta ocasión un joven hippie se acercó a su vida. Este joven amaba con pasión a Jesús. En la época, bueno, yo todavía no nací en la época, pero algunos podremos acordarnos a través de las películas. Yo sé que todos aquí solo nos acordamos por las películas. La vestimenta de ellos era sin zapatos, pero había algo común, era el consumo de drogas. Este joven que se acercó al pastor empezó a llamar a sus amigos y todos empezaban a ir a la iglesia. Empezaron a venir de a 1, de a 10, de a 20, de a 30, 50, y la iglesia se empezó a llenar de jóvenes descalzos, greñudos, despeinados y con problemas, diversos problemas de droga, de carácter, diversos problemas. En medio de esto, el grupo que siempre se reunía se acercó al pastor, los diáconos, los principales de la iglesia, y le dijeron, pastor, es necesario que usted diga que estos jóvenes ya no vengan a la iglesia porque están ensuciando la alfombra. Y le dijeron, si usted no le pide a estos jóvenes que ya no vengan, entonces nosotros nos vamos a ir. El pastor Chuck se ve en una encrucijada porque prácticamente era su equipo. Era la gente con la que comúnmente trabajaba, los fieles que también aportaban en medio de la congregación y con eso sustentaban la iglesia. Y él se encontraba en esta encrucijada porque no sabía si Dios estaba hablando a través de ellos, es decir, que estos jóvenes ya no vengan, que busquen otro lugar, o si él debía seguir predicando. No sabía si es que estos grupos de hermanos se iban, Dios sería capaz aún de usarlo a él para poder llevar salvación a este grupo de jovencitos. Algo similar es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Hechos 13. Estuvimos viendo la semana pasada cómo Pablo y Bernabé empezaron a predicar el evangelio. Y hablaron tan increíble, lo desmenuzaron tan fácil que todo el mundo escuchó el mensaje del evangelio. Ellos tenían esta costumbre de entrar a una sinagoga donde habían judíos y no judíos convertidos al judaísmo, que le llamaban prosélitos. Y cuando ellos escucharon el mensaje del evangelio, o como lo decía Pablo, el evangelio de la promesa, hubieron ciertas reacciones. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar hoy en el capítulo número 13 y vamos a leer juntos desde el verso número 42. Dice la Biblia de la siguiente forma. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen, ¿qué cosa? Estas cosas, ¿qué? El evangelio. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. ¿Qué hacían? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero ¿qué pasaba en el verso 50? Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron, ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces observamos algo increíble aquí. Ellos venían predicando la palabra de Dios. Yo quiero resaltar algo. O sea, ahí se empieza a conocer el evangelio o la palabra como el evangelio de la promesa. Por favor, recuérdese esto. El evangelio de la promesa. Ahora, ante la predicación del evangelio, hubieron reacciones. ¿Qué reacciones pudimos observar juntos? Hubieron celos, pero hubo otra reacción favorable. ¿Y cuál fue la reacción? Regocijo por escuchar la palabra, por escuchar la promesa. Quiero enfocarme primero en este punto, porque si estamos hablando de que podemos a veces como que detenernos en nuestra predicación del evangelio, porque muchas personas pueden rechazar el evangelio, perseguir a quienes están predicando el evangelio, y esto lo va a vivir usted en su familia, si es un joven en el colegio o en la universidad, porque llevar el evangelio es cosa fácil, es un mandato, pero muchas veces cuando queremos verbalizarlo, comunicarlo, compartirlo, hay personas que no quieren escucharlo y nos podemos detener. Pero quiero enfocarme primero en aquellos que sí quisieron escuchar el evangelio. ¿Y cómo era la característica de ellos? Los vemos en los primeros versículos, ¿verdad? En el 42, ¿qué observamos? Dice que cuando salen ellos de la sinagoga, los gentiles, ¿qué hacían? Les rogaban. ¿Hicieran qué? Que les hablasen sobre el evangelio. Tenían un deseo de escuchar el evangelio. Luego, cuando despiden la congregación, en el verso 43, dice que eran muchos los judíos y los prosélitos que seguían a Pablo y ellos le seguían hablando sobre esto. Y luego, ¿qué pasó al sábado siguiente? ¿Quiénes vinieron a escuchar la palabra? Toda la ciudad. Aquí hay un dato histórico interesante. Hoy, si usted quiere ver las noticias, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ya ni siquiera compramos periódicos. ¿Qué hacemos? Va al Facebook, va al Instagram, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a ver qué dice el Universo, qué dice la Posta, el Comercio, todo esto, ¿verdad? Entonces, pero en esa época no existía. O sea, el Instagram es de ahora, por si acaso, ¿verdad? En esa época no existía. Entonces, ¿cómo llegaban las noticias? Las noticias llegaban por los caminantes, por las personas que llegaban a los pueblos. Entonces, cuando llegaba un caminante, cogía y narraba la noticia. Y dependiendo de la importancia, la gente se congregaba. Ellos consideraron esta noticia que trajeron Pablo y Bernabé como una noticia de gran importancia, como una promesa que se había cumplido. Y todos querían prestar atención a esta promesa que había sido dada de un Salvador y cómo todo esto se había cumplido en Jesús y cómo podían ser perdonados de sus pecados. Era algo que estaban interesados. Entonces, cuando observaba esto de aquí, yo me hice una pregunta. ¿Por qué había este deseo en el corazón? ¿Por qué había este fervor por quererse sentar y escuchar las palabras, las noticias que iban a salir de la boca de Pablo y de Bernabé? ¿Cuántos saben cuánto quedó ayer Barcelona y Emelec? Y si no, si ustedes no tuvieran redes sociales o no hubiera TV cable y no pudieran ver el partido, ¿verdad? Y yo le diría, yo me fui al partido y le digo, les voy a contar cómo quedó. Les aseguro que aquellos apasionados estuvieran primeritos aquí en el culto. ¿Amén o no amén? Ah, quería ver. Solo los sinceros dijeron amén. Entonces, me hice la pregunta, ¿por qué ellos querían escuchar el evangelio? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque había una promesa que se había cumplido. ¿Se acuerdan que les dije que se le decía
el evangelio de la promesa. Ellos narraron el sábado anterior cómo Dios había dicho algo y cómo se había cumplido. Y cuál era el beneficio que ellos tenían de esta promesa. Entonces repasemos un poco lo de la semana pasada. Y el cumplimiento de esta promesa de Dios se ve inclusive a pesar del tiempo. ¿Cuántas veces a usted le han prometido algo en enero y en junio no reciben la promesa? Digan amén con sinceridad. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos prometido bajar de peso en enero y estamos junio y hemos subido de peso? Digan amén. No, no. Porque es común en nosotros, en el género humano, no cumplir las promesas. Pero a través del tiempo, de los años, de los siglos, Dios cumple su promesa, cumple su palabra. Si no, veamos lo que dice. Mismo capítulo 13, cuando empiezan a hablar Pablo y Bernabé, dice el versículo 17. Y si usted tiene cómo anotar, yo le voy a ir dictando los libros de la Biblia que se van narrando, ¿ya? La Biblia en el verso 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Esto está en Génesis. Dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazos levantados los sacó de ellos. Eso es Éxodo. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Sigue siendo el libro de Éxodo. Y habiendo destruido 7 naciones, esto está en Deuteronomio, en la tierra de Canaán, ya está hablando por Josué, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. ¿Qué libro está citando ahí? Jueces, hasta el profeta Samuel. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene Samuel? Pero sabían que era uno solo. Ya. Era uno solo, lo han partido en 2 horitas. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, hará todo lo que yo quiero. Primera de Samuel 13:14. Y de la descendencia de este, y conforme a qué? ¿A qué cosa? Subraya esa palabra, por favor. A la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Siglos han pasado. Y Dios desde el Génesis hizo una promesa de traer un Salvador. Y Pablo está diciendo, y todo lo que Dios ha dicho que iba a levantar por medio de la raíz de David, o sea, está hablando de libros pasados, de los profetas del Antiguo Testamento, dice, hoy Dios lo ha cumplido. Vaya, es una promesa digna de escuchar, ver a través del tiempo cómo Dios sigue cumpliendo y cumple su promesa. ¿Por qué más pudieron haber tenido este deseo? Primero, porque a pesar del tiempo, a pesar de la historia, Él sigue cumpliendo. Segundo, porque a pesar del desconocimiento de las personas, Dios cumplía su promesa. Mire conmigo los versos 26 y 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que están entre vosotros que teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ni siquiera el desconocimiento de ellos detenía la promesa, el cumplimiento que Dios había hecho a su pueblo para traerles un Salvador. O sea, el tiempo no le detiene, el desconocimiento, la ignorancia nuestra no detiene la mano de Dios, pero tampoco detiene el dolor que conlleva cumplir una promesa. ¿Por qué digo esto? Miren los versículos 28 en adelante. Y sin hallar en Jesús causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero y lo pusieron en el sepulcro. Dígame si eso no tuvo que haber sido doloroso. El cumplir la promesa de salvación de un Mesías que iba a rescatar la vida de su pueblo no era cosa fácil. Había dolor de por medio. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que hay dolor en medio de nuestras promesas, un sacrificio personal, después nos arrepentimos y decimos, ¿saben qué? Me equivoqué en prometerte. Por gusto lo prometí. Pero Dios, a pesar de dolor, a pesar del tiempo y a pesar de cualquier desconocimiento del ser humano, Él seguía cumpliendo su plan.
¿Por qué más? Porque aunque parecía imposible lo que vamos a leer, Dios igual lo cumple. Versos 31 al 35. Y miren lo que pasa aquí. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella que promesa, subráyelo por favor, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha hecho ¿qué cosa? Cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos, para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso se dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Parecería imposible decir que alguien va a morir 3 días muertos y resucitaría, pero esa era la promesa de Dios. Y aunque parezca imposible ante nuestros ojos, estos hombres, Pablo y Bernabé, estaban siendo testigos, estaban testificando de que esto es una verdad. Entonces, toda la gente de Antioquía de Pisida, que era la región donde estaban, se sentaron a escuchar. ¿Por qué? Queridos hermanos, queridos amigos, miren, hay 500.000 religiones para regalar y religión. Y mucha gente pone su confianza muchas veces en San Benito, que si le pones, no sé, pues un tostito al revés y le oras 3 veces al día, te cumple el milagrito. Y usted se gasta 500.000 doritos, le reza todos los días y el milagrito nunca llega, porque son ídolos vanos. ¿A dónde quiero llegar con eso? La gente está cansada, harta de ídolos vanos. O cuando ponemos nuestra confianza en personas. Mucha gente esperanzada hace 2 años pudieron votar por un partido o por otro, diciendo, este es el presidente indicado. Queridos amigos, no sé cuántos años de república tenemos. Y hemos tenido presidentes de toda clase. No podemos tener nuestra confianza puesta en un ser humano, ni en un presidente, ni nadie, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, absolutamente nadie. Porque, queridos amigos, todos los seres humanos vamos a fraudar en algún momento o en otro momento. No somos dignos de confianza. Entonces, cuando yo escucho que hay uno que ha dicho algo desde el principio de los tiempos, y a través de la historia veo cómo él soberanamente empieza a cumplir este plan, a traer salvación, esa es una noticia digna de escucharla. Pero sobre todo porque esta noticia les convenía a ellos. Yo les podría decir aquí, ¿cuántas personas están endeudadas? Los mayores dirían, uy, me llaman las culebras a cobrar. Ay, las tarjetas de crédito. Los jóvenes dirían, estoy endeudado en el bar. Ni pasan por el bar porque el señor del bar les cobra. Todo el mundo está endeudado. ¿Qué pasaría si yo les diga, vamos a una reunión donde les van a hablar de alguien que les va a pagar la deuda? Yo creo que llenaríamos estadios con miles, millones de personas. En este caso, hay una deuda en el ser humano que debe ser pagada, cancelada, por alguien que tenga los recursos para pagarlo. Entonces, lo que ellos van a escuchar o la noticia que ellos recibieron era que había alguien que sí tenía la capacidad de pagar su deuda moral, no económica, su deuda moral. Entonces decían, esta noticia es digna de escucharla, y se congregaron y escucharon. Porque miren lo que dice en el verso 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? ¿Perdón? ¿De qué? De pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Jesús eres justificado. Todo aquel que cree. ¿Cómo no van a haber ido a escuchar? Yo escucho esta noticia y corro a mi vecino a decirle, oye, hay alguien que está pagando la deuda moral que nosotros tenemos. Miren, ¿quién se sabe aquí los mandamientos? Aquí les voy a tomar una lección. A ver, díganme uno de los mandamientos.
No tomar el nombre de Dios en vano. Honrar a tu padre, a tu madre. No robarás. No. No matarás. Ya, quedémonos con esos, con estos mandamientos. A ver, si yo les digo aquí entre ustedes, si han cumplido el mandamiento de no robar, yo creo que ninguno podría levantar la mano. Yo era el primero a mis 10, 11, 12 años. Siempre mi mamá guardaba sus carteras en su closet en la parte de arriba. Yo siempre me subía, cogía su carterita. Ojalá mi madre no esté escuchando este mensaje, por favor, no se lo compartan. Y abría su carterita y veía si había. Siempre las madres dejan $1, 50 centavos, algo. Y para la salchipapa el otro día, yo cogía, abría, sacaba y guardaba. O si alguna cosa se caía en el piso, normalmente en el colegio uno, ¿qué hacía? Me están viendo con cara que qué pecador es el pastor, sí. Entonces a veces pasa acá. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos tomado algo que no nos pertenece. Entonces, ¿podríamos llegar al cielo por medio del cumplimiento de mandamientos? No. Algunos me dicen, no, yo no he robado jamás nada, ni un chicle. Ya está bien, vamos con ustedes, con aquellos que no han robado ni un chicle. La Biblia dice que no hay que matar. Ahí la vamos a poner un poco más complicado. Entonces usted me puede decir, Javier, jamás en la vida yo he matado a alguien, nunca. Jesús dijo que cualquiera que llame tonto a uno de sus hermanos, que le desee el mal a un hermano, ya es digno de muerte. Se lo considera un asesino. ¿Cuántas veces usted le ha deseado el mal a alguien con venganza en el corazón? Yo creo que todos hemos pecado esto acá. Delante de los ojos de Dios, solo el mal pensamiento del corazón nos convierte en asesinos. Entonces, Pablo y Bernabé llegan con un mensaje, decían, miren, si alguien cumpliera todos los mandamientos, podría ser justificado delante de Dios y decir, este es inocente. Pero ninguno de nosotros es inocente. Hay un mandamiento de Dios que dice que no hay que mentir. ¿Y cuántas veces hemos mentido? ¿Verdad? Típica llamada, le llaman, no sé, aquella vecina o vecino que no quiere hablar, que se va de largo, le cuenta chismes, usted quiere alejarse del chisme, contesta a su hijo, ¿verdad? Y usted está en la casa y le dice, mamá, te llama Pepita de los Palotes. ¿Y qué decimos nosotros los padres? Dile que no es... Ah, en coro lo dijeron acá. Y eso ya es mentir. ¿A dónde voy con esto? El ser humano no se puede justificar por sus actos. Entonces, Pablo y Bernabé llegaron a esta provincia a contar esta noticia. Si pones tu confianza en aquel que se cumplió todo lo que Dios dijo, que ha muerto y ha resucitado, y esa es su prueba de que Él es nuestro único camino a la salvación, a la reconciliación con Dios. Si tú pones tu confianza en Él, tus pecados son perdonados. Por eso la ciudad consideró esto una noticia digna de importancia y se reúnen. Y ahí es donde nosotros observamos esto. Miren, a mí me gustan las noticias. A mí me gusta escuchar noticias, entrevistas y todo esto. Pero la verdad es que últimamente uno ya se cansa de eso. Uno abre el periódico virtual y muerte cruzada, y que sicariato, y que asesinato. O sea, ya no hay ninguna buena noticia. Queridos amigos, y esto es de toda la vida, o sea, no es que ahora en el 2023 las malas noticias son las que abundan, siempre han habido malas noticias. Y en medio de todas estas malas noticias, vienen estos caminantes y tienen la mejor noticia que puede recibir la humanidad. Y la gente reacciona de manera increíble. Por eso quiero, primer punto, animarles de que jamás dejes de predicar el Evangelio. Nunca te detengas en la predicación del Evangelio. Porque aunque hay unos pocos, como los que vamos a leer ahora, hay personas que sí desean escuchar el Evangelio. Y creo firmemente que nuestro deber simplemente es ir y comunicarlo. En cierta ocasión, mi esposa se fue a un retiro de jóvenes y le tocaba predicar, era de señoritas, y había una señorita muy especial. Mi esposa llegó un poquito frustrada
porque decía, mi amor, cada predicación que se daba, cada enseñanza que se daba, tú veías cómo las jovencitas lloraban y lloraban y lloraban. Pero había una jovencita en especial que cogía una silla, se ponía en contra de una pared, hacía así y se quedaba dormida. Pero, como decimos en Guayaquil, seco, dormido. Y decía, no puedo creer que esta chica nunca haya escuchado el evangelio y no le interesó. Llega el retiro, hacen las presentaciones, dan los testimonios, todo esto pasó. Pero a la otra semana, esa chica que pasó dormida, decidió bautizar. Y con Grace nos quedamos como que, ¿what? ¿Qué? Porque nunca sabes quién quiere escuchar el evangelio. Siempre hay corazones deseosos de escuchar la palabra de Dios. Pero así como hay estos, también hay aquellos quienes van a rechazar o va a haber oposición, y en este caso lo observamos, veamos un ratito el versículo número 45, y son como las personas principales de la sinagoga, aquellos que enseñaban la palabra de Dios, y mire cómo lo describe en el verso número 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. ¿Y qué hacían? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, ¿y qué más? Blasfemando. Y luego en el verso 50 vemos la otra acción que hacen. Dice la Biblia, pero los judíos, ¿qué más hicieron? Instigaron, a las mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites. Muy bien. Primera pregunta, ¿por qué reaccionaron así? ¿No se han puesto a preguntar algo? Porque ellos conocían la escritura. O sea, si alguien tenía que conocer la promesa de un Mesías, ¿quiénes se suponía que eran? ¿Quiénes? Los que enseñaban la Biblia. Ellos tenían que haber leído todas las profecías de este Mesías, cómo iba a sufrir Isaías 53 y cómo iba a morir el mismo Isaías 53. Ellos tenían que tener claro todas las cosas sobre el Mesías. Y cuando vienen estos caminantes y les empiezan a narrar cómo se cumplió todo, no les interesó en lo más mínimo, sino que cómo reaccionaron. ¿Qué tuvieron? Celos. Ahí es cuando considero algo. Ellos eran el punto principal en la iglesia. Ellos eran el punto principal en la sinagoga. Lo que ellos decían era ley. Lo que ellos decían tenía que hacerse. Y como en este caso vino la noticia del Salvador y la gente empezó a escuchar, tuvieron celos porque otro se estaba llevando la gloria y no ellos. Miren, Jesús denunció esta actitud de los maestros de la ley. Venga conmigo en Mateo 23. Jesús habló de estos hombres. Y la escritura los describe de la siguiente forma. Jesús habló claro sobre cómo eran ellos. Y Mateo 23, desde el verso número 1, lo voy a esperar un ratito, ¿no? Por ahí había un agüita, ¿no me la vieron? Ah, se la lo quito, no hay problema, acá hay otro. Mateo 23, versículo 1 en adelante, mire cómo Jesús los describe. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlos y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro o rabí.
rabí. Jesús empezó a denunciar esto, porque a través de la historia siempre van a haber personas que quieran llevarse la gloria para sí, que ellos se consideran los más importantes. Las filacterias son unos látigos que se ponen aquí y que llevan una cajita donde dentro llevan escritos de la Biblia y se las ponen en el brazo y se las aprietan así, ¿verdad? Y cuando se las sacan se ve todo esto rasgado y eso demuestra santidad. O se ponen en la cabeza y también aquí para decir que tienen en la mente la Biblia. Yo creo que tal vez ni se las saben, pero bueno, ahí las tienen. Y les gustaban ser los que los saludaban primero en los lugares y que los llamen de algún nombre distintivo. Cuando llega un mensaje que salva a todos por igual, sin importar si eres judío o no judío, y este mensaje empieza a revolucionar el corazón del que lo escucha, estos maestros actúan con estos celos porque ellos se consideraban más importantes que el mensaje. Cierta ocasión leí este texto y se lo quiero compartir. David Guznick dice, esta reacción es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares que por servir a Dios. Cuando alguien es más popular que ellos, se llenan de celos. Y esto es lo que les pasó. Tal vez el servicio en la sinagoga de ellos no llegaba, no trascendía el mensaje. ¿Recuerdan cuando hablé del pastor Chuck Smith? Él empezó a vivir un tiempo frustrado cuando empezaba a predicar el evangelio porque se estaban ya predicando entre los mismos y aunque afuera se comportaban muy bien las personas y eran fieles en todas las cosas, cuando llegó un necesitado en medio de ellos, se fijaron más que estuviera manchada la alfombra que si su alma estaba manchada. Y esto es el rechazo que hace el ser humano. Es igual. A veces decimos, sí, los religiosos son así. No, los religiosos y no los religiosos son iguales, somos idénticos. Cuando llega el mensaje del evangelio, el evangelio cambia, transforma nuestra vida. Pero cuando nosotros nos consideramos más importantes que el evangelio, nosotros lo vamos a rechazar, no lo vamos a querer escuchar, porque yo soy así. ¿Ya has escuchado esa frase? Pero es que mira, tu temperamento es cambio, no es que yo soy así. Diga conmigo, yo soy así. No, no diga eso, no repita eso. Cuando nosotros nos consideramos que nuestros pensamientos son más altos que los de Dios, que cuando hay algo malo en nosotros y Dios nos dice a través de su palabra, hey, ama a tu enemigo, ora por quien te persigue. Y tú dices, no, pues ¿cómo lo voy a hacer si es alguien malo? No voy a seguir eso. Mi pensamiento es mayor que el de Dios en ese momento y yo voy a querer rechazar a Dios. Le pasó a ellos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero no solamente que tuvieron celos, sino que fueron agresivos. En cierta ocasión escuché la frase que dice que cuando tú no puedes callar la verdad, la vas a intentar matar. El otro día escuchaba a mi hija Eliana, estuvimos con unas amiguitas de ellas en un restaurante y estaban ahí reunidas. Y yo les escuchaba nomás, que estaban hablando. Para que veas que yo escucho cuando... es decir, por gusto lo diga mi papá. Y estaban hablando porque les gusta mucho debatir. Y ya en los colegios esto de la ideología de género, eso se viene. Y hay que preparar a nuestros hijos para que conozcan la verdad y sepan defender la verdad. Entonces, mi hija nos contaba y contaba a su grupo de amigas que había una niñita que tenía que defender la ideología de género. Y que cuando ella sacó sus argumentos, y bueno, eso no le han visto a ella hablar o predicar, cosas serias, ¿verdad, mi amor? Abogada. Entonces cogió y la amiguita dijo que no sabía cómo responder. Entonces empezó a decir de todo, empezó a hablar alto, empezó a decir de todo. Y es que cuando la verdad está ahí y queremos refutar con alguna mentira, se empieza a caer la mentira, ¿verdad? Entonces, como no tenemos más argumentos, empezamos a gritar, a blasfemar. Entonces, las blasfemias que tuvieron que haber dicho ellos, tuvieron que haber apuntado hacia Jesús, haber dicho, ese es un mentiroso, ese es un farsante, tuvieron que haber sido de ese tipo, porque no podían callar
La verdad de Dios, que a través del tiempo Dios había dicho, esta profecía va a ser así, esta va a ser aquí, el Mesías tiene que ser aquí, tiene que nacer aquí, tiene que morir acá, resucitar acá. Y cuando ellos empiezan a leer las profecías, todas se cumplían en Jesús. Pero claro, ellos eran mucho más importantes. Y miren, es que cuando viene la verdad a nuestra vida, quiero que preste atención a esta frase. O reina usted o reina Dios. No hay más. En la vida del ser humano, o puedes reinar tú o te puede reinar Dios. No hay más. Y cuando Dios viene a reinar, nosotros no queremos destronarnos a nosotros mismos. Entonces, estos hombres se creían dueños de la verdad y no querían demostrar que lo que ellos decían era la verdad. Jesús también habló sobre este tema. Venga un ratito a Mateo 21. En Mateo 21, verso número 33, él habló una parábola que estaba dirigido a los líderes religiosos de la época que estaban actuando de la misma manera que aquellos líderes de Antioquía de Pisida. Entonces, Mateo 21, mire lo que dice. Verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo, verso 34, de los frutos envió a quienes, a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envía a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, verso 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es increíble. Bueno, el religioso y el no religioso aplicamos aquí, tal cual, por si acaso. ¿Qué pasaba con estos líderes? Se creían dueños de la verdad. Dueños de la verdad. En cierta ocasión, hablando creo que los años 1300, si mal no recuerdo, hubo un hombre, se llamó o apellido Wycliffe. Este hombre quería traducir la Biblia del latín al inglés. Quería que la gente común y corriente, como usted y como yo, entendieran las escrituras. En esa época oscura, la gente no tenía acceso a leer la Biblia. Entonces, ¿qué hacían los párrocos, los curas, los padres? Todos se inventaban su verdad. Y por eso es que hasta el día de hoy, en Semana Santa, si usted se baña en el mar, se puede convertir en pescado, en sirena. Por eso es que en Semana Santa no se puede comer carne. De ahí vienen esas tradiciones, ¿sabían? Porque en el pueblo había ignorancia, porque no tenían cómo leer, porque no todo el mundo hablaba latín. Si yo hago una pregunta aquí, ¿cuántos de los que están aquí hablan chino? ¿Quién lee chino? Yo leo chino y me hago chino, no entiendo nada. ¿Qué hubiera pasado si las Santas Escrituras hubieran sido escritas en chino? Nunca las hubiéramos podido leer, tenían que traducirse. Pero ¿saben lo que le hicieron a John Wycliffe por traducir la Biblia? Lo excomulgaron, lo tuvieron como un hereje. Aún luego de su muerte les quemaron todas sus obras literarias, todo lo que escribió. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se creía el sucesor de Pedro y decía que la verdad de él era la única verdad y que si decían otra cosa en contra de él,
Eso era mentira y blasfemia. Eso no pasó solamente entonces en la época de Pablo y Bernabé, donde estuvo Jesús. Pasa hasta el día de hoy. En cierta ocasión, hubo un caso que me enteré. Un pastor de jóvenes organiza una vigilia juvenil. Y en medio de esta vigilia juvenil habían predicaciones y había también una enseñanza de cómo estudiar tu Biblia, de cómo ir a la Escritura y escudriñar la Biblia. Como era una vigilia juvenil, también esta se proyectaba. El pastor de la iglesia ve la proyección en Facebook y se entera de esto y ve que estaban enseñándole a los jóvenes cómo leer la Biblia, cómo estudiar tu Biblia. Al otro día el pastor lo ve al pastor de jóvenes y suspende al pastor de jóvenes. Porque el que reinaba ahí era el pastor principal, no la Biblia. Eso no solamente pasa entonces en la época de Jesús, en la época de Pablo y Bernabé, en la época de John Wesley, sigue pasando hoy, donde en las mismas congregaciones no se enseña a estudiar la Biblia. La Biblia es la que reina, la palabra de Dios es la que tiene que reinar. Esta es la verdad. ¿Amén o no amén? Entonces, va a haber oposición a la palabra. Va a haber oposición a la verdad. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Eso debe detenernos a nosotros de predicar el evangelio, de hablar la verdad, de comunicarlo, de transmitirlo, de enseñarlo? ¿Debería esto detenernos? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos perseverar en el evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé? Fácil. Vinieron estos hombres, ¿verdad? Le dijeron, empezaron a blasfemar, a contradecir. Esto tuvo que haber sido algo muy feo en la iglesia. Tuvo que haber sido un tiempo terrible. Léame un versículo, Carlitos. Cualquiera, coja el que esté ahí. Lea un versículo. Cualquiera. No digas eso, Carlitos. Eso no es verdad. Lea otro. No digas eso, Carlitos. Eso no es verdad. Tuvo que haber sido algo así. Lea un versículo, Mónica, y lean uno usted al mismo tiempo. No digas eso, Mónica, eso no es verdad, eso es mentira. Carlos, usted también es mentira. Tuvo que haber sido algo tan feo porque no se quería decir la verdad o que la verdad sea expresada. Y siempre va a haber oposición de todos los lados. Pero nosotros deberíamos de predicar el evangelio con oposición, sin oposición. ¿Saben por qué? Porque es un mandato. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 24. Lucas 24, el versículo número 47, la escritura dice así. O verso 46, dale un poquito de contexto. El verso 46 de Lucas 24 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces empezaban en Jerusalén y se iban de largo. Tenían que venir acá, a Ecuador, a todos lados tienen que viajar. En todos lados no hay judíos. Entonces, había que predicar el evangelio. Entonces, miren la respuesta en Hechos 13 que hacen, en este caso, Pablo, cuando hubo la oposición. Pablo no se complicó la vida. A veces nosotros somos muy corteses cuando hay alguna clase de confrontación. O no se quiere ni siquiera hablar del pecado porque el pecado ofende, porque no es llamativo hablar del pecado, pero hay que hablar del problema número uno del ser humano. Usted está hoy día sentado en ese lugar y puede estar cómodo aquí con el aire acondicionado, pero el día en que usted muera sin Cristo, usted también va a estar sentado, pero en un juicio. Y va a estar un juez que es justo, es santo y no va a dejar pasar por alto el pecado de absolutamente nadie. Ahí no es que hay la coima, que la bendición al vigilante. Ahí no existe estas cosas. Dios condena el pecado. Es muerte eterna, separación eterna con Dios. Ese día que usted está sentado sin un abogado que se llama Jesucristo, es directamente condenado al infierno. Directamente en una eternidad sin Dios. Ese es el problema número uno del ser humano. No es la economía, no es el problema del matrimonio, no es el problema de la salud. Ese no es el primer problema del ser humano. Esos son nuestros problemas secundarios.
Nuestro primer problema es que estamos en enemistad con Dios y necesitamos un medio de reconciliación con Dios. Entonces, Pablo, cuando ve el rechazo, no dijo, hermanitos, por favor, consideren el mensajito, mire que le quiero decir esto, hagamos algo bonito, no sé, pues pongamos unos globitos, y por si acaso los globitos afuera son para los niños, no para nosotros, ¿ya? No, no, Pablo le dijo esto en el verso número 46, dice entonces, Pablo y Bernabé, hablando ¿cómo? Con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra. Entonces sí, tenían que ir primero a los judíos, pero más, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, ¿qué? Diciendo, y va a citar el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 49, verso 6. O sea, Antiguo Testamento, Dios tenía en su propio plan no solamente salvar judíos, sino salvar a la humanidad por medio de Jesús. Y mire lo que cita él, dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros debemos continuar la predicación del Evangelio, primero porque es una ordenanza de Dios. Y segundo, porque ¿se acuerdan que Dios a través del tiempo, a pesar del desconocimiento, Él igual cumplió su plan de salvación? Y no solamente era para los judíos, también para nosotros los no judíos, también tiene este plan de salvación por medio de Jesucristo. Entonces hay dos cosas que deben imperar en nuestro corazón cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y es que Dios me lo ha ordenado y que Dios va a salvar. Ahora, aquí viene un tema importante. Miren lo que dice el verso número 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiero que tengamos esto en mente. Dios sabe a quién salva. Dios conoce a quién salva. Dios ha predestinado, como lo dice la Escritura, que el que viene a salvación. Y cuando a veces se predica esto de la predestinación, podemos tomar una posición muy cómoda y decir, ah, bueno, entonces como Dios es quien sabe quién se va a salvar, entonces yo no voy a predicar. Esa nunca debe ser nuestra actitud, porque Dios sabe. Pero tengo una noticia para usted no es Dios. Y yo no sé quién se va a salvar. Dios sí sabe quién se va a salvar. ¿Se acuerdan de la jovencita que les comentaba del retiro? Era la única que no lloraba, no brincó, no aplaudió, no hizo nada y se durmió. Ella se bautizó. Es al punto al que voy. Nosotros tenemos el encargo de ir y predicar el evangelio. Yo comencé contándoles a ustedes la historia de este pastor, Chuck Smith. ¿Recuerdan? Y cómo esta encrucijada de qué hago. Le digo a estos jóvenes que, bueno, busquen otro lugar, tal vez más acorde a la juventud y a ellos, porque si se me va mi equipo principal, ¿y ahora cómo hago para poder predicar el evangelio? ¿Saben qué? La respuesta del pastor Chuck Smith fue súper buena. Le dijo, miren, en la iglesia la puerta sirve de dos maneras, para salir y para entrar. Y usted decide si entra a la iglesia o se va a la iglesia, pero yo me quedo predicándole a estos jóvenes. ¿Saben qué? Se fueron, algunos se fueron, lo dejaron, pero él siguió predicando a este movimiento hippie. Y no llegaron 10, 20, llegaron cientos, miles de jóvenes hippies con problemas de drogas, con problemas de sus temperamentos, con graves problemas por separación de padres, tantas cosas. Y él predicó el evangelio. Estaba localizada esta iglesia en California, creo que es Palo Alto, Meso, por ahí lo tengo anotado, pero empezaron a bautizar de cientos, de miles. Se formó la congregación que se llama Calvary Chapel, que es más o menos justamente la historia que le estoy contando. Él no se detuvo para predicar el evangelio. Y esos miles de jóvenes con graves problemas de adicciones, de problemas, recibieron con un corazón humilde el evangelio, porque se sabían pecadores, sabían que necesitaban un salvador. Y fueron ellos los próximos pastores. Calvary Chapel es una denominación muy conocida en Estados Unidos. De hecho, y en Ecuador también hay una en Cuenca que visitamos hace poco. Y Dios ha prosperado la obra. Yo no sé, tal vez usted está aquí hoy sentado
y se ha visto frustrado porque ha querido predicar el evangelio y no le escuchan. Ha querido sembrar el evangelio en su familia y lo han rechazado. Ya no lo invitan más a la casa. Yo quiero hoy darle una palabra de ánimo a usted, para que usted no se detenga de predicar el evangelio, porque Dios nos lo ha ordenado, porque Dios es quien salva. Nosotros solamente vamos, compartimos el mensaje de salvación y Dios es quien hace la obra sobrenatural. Pero si tal vez tú has estado con el deseo de escuchar la palabra y de alguna forma aún tu familia te dice, no, no vayas, no escuches. Cuando este servidor se quiso bautizar, mi familia también me dijo, oye, espérate un rato, estás muy apresurado para bautizarte. Y me detuve un tiempo. Y gracias a Dios que me guió a tomar esa decisión de reconocer que necesito un Salvador. Y entré a las aguas y me bauticé. Entonces nunca dejes que nada te detenga de seguir a Jesús. No dejes que ni la cultura, ni el tiempo de este mundo, ni lo que te digan tus amigos, lo que digan nadie te detenga de conocer al verdadero Cristo. Al Dios que no hace diferencia de quién eres o cuál es tu trasfondo, solamente si vienes con un corazón humilde y reconoces que le necesitas. Él va a aceptarte, Él va a perdonarte, Él va a limpiarte. Pondrá en ti su Santo Espíritu. Caminarás tu vida de manera diferente. Solo si pones tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Oremos.